Las comidas raras nos invitan a explorar sabores fuera de lo común, desafiando nuestras expectativas y llevándonos en un viaje culinario único. Son platos exóticos y sorprendentes que despiertan nuestra curiosidad y nos invitan a probar lo desconocido. Atrévete a adentrarte en este mundo de sabores inusuales y descubre nuevas dimensiones gastronómicas. Prepárate para una experiencia culinaria fuera de lo común. Aquí hay 10 platos que te quitarán el apetito. La tarántula frita es un plato exótico que se encuentra principalmente en países del sudeste asiático como Camboya y Tailandia. Aunque puede sonar impactante para algunos, las tarántulas fritas son consideradas una delicia culinaria en estas regiones. Estas arañas se seleccionan cuidadosamente, eliminando el veneno, y se someten a un proceso de preparación antes de ser fritas. Una vez fritas, adquieren una apariencia crujiente y dorada, y se sirven como aperitivo o acompañamiento en el mercado callejero y restaurantes locales. Al probar una tarántula frita te encontrarás con una experiencia culinaria única. La textura crujiente en el exterior contrasta con la carne suave y tierna en el interior. Algunos describen su sabor como similar al pollo, con un toque terroso y ligeramente amargo. El jacar también es conocido como tiburón fermentado. Es un plato tradicional de la isla que ha llamado la atención de muchos por su peculiaridad y sabor único. Se elabora utilizando la carne del tiburón de Groenlandia, que es tóxica y venenosa en su estado fresco debido a las altas concentraciones de urea y tremetilamina. El proceso de preparación del jacar implica la fermentación y descomposición controlada de la carne del tiburón. Primero, se entierra la carne bajo tierra durante varias semanas, lo que permite que las bacterias rompan las proteínas tóxicas y se eliminen las sustancias perjudiciales. Luego, se cuelga para secarse al aire durante varios meses. El resultado final es una carne blanca, fibrosa, con un olor fuerte y distintivo que algunas personas describen como amoniacal. El sabor del jacar es salado y con un toque de acidez. Puede ser una experiencia desafiante para aquellos que no están acostumbrados a sabores intensos y penetrantes. El jacar se sirve en pequeños trozos y se come sin cocinar. Tradicionalmente se acompaña con un chupito de licor islandés llamado Brennivin para ayudar a mitigar el fuerte sabor y olor. El huevo centenario, también conocido como huevo milenario, es un plato tradicional de China que ha cautivado la curiosidad de muchos por su proceso de preparación único y su sabor distintivo. A diferencia de los huevos convencionales, estos huevos son sometidos a un proceso de fermentación prolongada que puede durar varias semanas o incluso meses. La preparación del huevo centenario comienza sumergiendo los huevos crudos en una mezcla de arcilla, ceniza, sal, cal y otros ingredientes. Según la receta tradicional, luego se envuelven en paja o se colocan en cajas para que se fermente en un lugar oscuro y húmedo durante un periodo de tiempo determinado. Durante el proceso de fermentación ocurren cambios químicos en el huevo que alteran su color, sabor y textura. La clara del huevo se vuelve gelatinosa y adquiere un color marrón oscuro, mientras que la yema se transforma en una masa de color verdoso o grisáceo, con una textura cremosa y untuosa. El huevo centenario tiene un olor fuerte y característico, a menudo descrito como sulfuroso o amoniacal. El sabor es salado, con notas terrosas y un toque de dulzura. Es considerado un manjar en la cocina china y se consume en diferentes preparaciones, como acompañamientos de platos principales o como ingredientes en platos tradicionales. El multuque es un plato tradicional de la cultura inuit, que se consume en las regiones árticas de Alaska, Canadá y Groenlandia. Consiste en la piel de la ballena beluga o la ballena narval.
La preparación del muktuk comienza cortando la piel de la ballena en tiras delgadas, que luego se separan de la capa de grasa que se encuentran debajo. Estas tiras se pueden consumir crudas o se pueden cocinar mediante método como hervido, asado o frito. El muktuk es considerado una delicia y un alimento altamente valorado en la cultura inuit. Se consume tanto por su sabor como por sus propiedades nutritivas. La piel de la ballena es rica en vitamina C y D, mientras que la grasa proporciona calorías y ácidos grasos esenciales para enfrentar las duras condiciones climáticas del Ártico. En cuanto al sabor y la textura, el muktuk puede variar dependiendo de la especie de la ballena utilizada y la forma en que se prepare. La piel de la ballena beluga suele ser elástica y gomosa, mientras que la piel de la ballena narval es más delgada y tierna. La grasa de la ballena tiene un sabor intenso y puede tener una consistencia blanda o crujiente, dependiendo de cómo se cocine. El casumarzu es un queso tradicional de la región de Cerdeña, en Italia, que se destaca por ser uno de los quesos más peculiares y controvertidos del mundo, lo que lo hace tan único en el proceso de fermentación y maduración, que involucra la presencia de larvas vivas de insectos. La preparación del casamarzu comienza con el queso de leche de oveja llamado pecorino, que se deja madurar durante varios meses. Luego, se realiza un agujero en la parte superior del queso para permitir la entrada de las moscas del queso, conocidas como biofila. Estas moscas depositan sus huevos dentro del queso y cuando las larvas eclosionan comienzan a comer y descomponer la materia grasa del queso. La fermentación provoca que las larvas del casamarzu resulten en una textura blanda y viscosa, similar a un queso muy maduro. El queso se consume con las larvas aún vivas, lo que añade una dimensión adicional al sabor y la experiencia de comer. Es importante destacar que el casumarzu ha sido objeto de controversia y su venta está prohibida en muchos países debido a las preocupaciones de salud e higiene. Algunas de estas preocupaciones se centran en la seguridad alimentaria y la posible propagación de enfermedades causadas por las larvas vivas. Sin embargo, en Cerdeña, el casamarzu sigue siendo apreciado como una tradición culinaria arraigada en la cultura local. Se considera un manjar y se consume en ocasiones especiales, a menudo acompañado de pan y vino. El chirako es un plato tradicional japonés que puede resultar sorprendente para algunos debido a su origen y a los ingredientes utilizados en su preparación. Chirako se traduce literalmente como saco blanco en japonés y hace referencia a la esperma de los peces, especialmente de los peces de agua fría como el bacalao, el abadejo o el fugu. Este platillo se considera un manjar delicado y se consume principalmente en la temporada de invierno, cuando los peces están en su mejor momento de reproducción. La esperma de los peces se extrae cuidadosamente y se limpia antes de ser cocinada. El chirako tiene una textura cremosa y suave, y un sabor delicado y sutil que se asemeja al de otros productos marinos. Se puede preparar de diversas formas, como hervido, frito o cocido al vapor. A menudo se sirve como parte de platos tradicionales japoneses, como tempura de charako, charako a la parrilla o charako en sopa. El balut es un plato tradicional y distintivo de Filipinas que ha ganado notoriedad por su apariencia única y su reputación como una comida desafiante para algunos paladares. El balut consiste en un huevo de pato fertilizado que se ha incubado durante un periodo de tiempo específico, generalmente alrededor de los 14 y los 21 días. Lo que hace al balut tan intrigante es que se consume tanto la yema como el embrión en desarrollo dentro del huevo. Cuando se rompe la cáscara, se revela un líquido que contiene la yema, la clara y el embrión parcialmente desarrollado.
que puede tener plumas, huesos y otras partes del pato en formación. El balut se come tradicionalmente directamente del cascarón. Generalmente se sazona con sal, vinagre o salsa picante. El sabor y la textura del balut puede variar dependiendo de la etapa de desarrollo del embrión. La yema es cremosa y el embrión puede tener una textura suave y gelatinosa, mientras que las partes más avanzadas del pato en desarrollo pueden tener una consistencia más fibrosa. Si bien el balut puede ser considerado un manjar por muchos filipinos y se consume como un bocadillo en una comida callejera, también es conocido por ser un plato desafiante para los paladares occidentales. La combinación de sabores, texturas y la presentación visible del embrión en desarrollo puede ser impactante y requiere una mente abierta al probar. El balut ha sido objeto de debate y controversia, y algunas personas pueden encontrarlo moralmente objetable debido a las cuestiones éticas relacionadas con el consumo de huevos fertilizados. Sin embargo, en el contexto cultural filipino, el balut es considerado una delicia y forma parte de su patrimonio gastronómico. La hormiga culona, también conocida como hormiga reina o hormiga soldado, es una especie de hormiga que se encuentra en diversas regiones de Latinoamérica, especialmente en Colombia. Su nombre peculiar proviene de su gran tamaño en comparación con otras hormigas. Estas hormigas son conocidas por su papel en la gastronomía de ciertas regiones, donde se consideran una exquisitez y un manjar. La recolección de las hormigas culonas se realiza durante la época de vuelo, cuando las hembras aladas abandonan el hormiguero en grandes enjambres. La preparación de las hormigas culonas varía según la región, pero generalmente implica asarlas, freírlas o cocinarlas. Se dice que tiene un sabor único y distintivo, con notas ácidas y un toque crujiente debido a sus alas y patas. Además de su uso culinario, las hormigas culonas también desempeñan un papel ecológico importante en su ecosistema. Son conocidas por su papel en la dispersión de semillas y en el control de población de otras especies de insectos. Es importante destacar que aunque las hormigas culonas son parte de la tradición culinaria en ciertas regiones, su recolección y consumo debe realizarse de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La sobreexplotación de estas hormigas puede tener un impacto negativo en su población y en el equilibrio de los ecosistemas en los que se encuentran. El sanakji es un plato tradicional coreano que consiste en pulpo crudo cortado en pequeños trozos y servido mientras aún está vivo y en movimiento. Esta preparación culinaria única ofrece una experiencia sensorial diferente a la mayoría de los platos que estamos acostumbrados a comer. Para preparar el sanakji, se selecciona un pulpo fresco y se corta rápidamente en trozos pequeños. Los trozos se sirven en un plato y se aderezan con aceite de sésamo, salsa o condimentos especiales según el gusto personal. Lo que hace que el sanakji sea tan llamativo es que los trozos de pulpo seguirán moviéndose debido a las respuestas musculares involuntarias. Al consumir el sanakji, los comensales pueden experimentar una sensación única mientras los tentáculos del pulpo se mueven en la boca. Es importante tener precauciones al masticar el pulpo para evitar el riesgo de atragantarse, ya que los tentáculos pueden adherirse a la garganta. El surströmming es un plato tradicional de Suecia que consiste en un arenque fermentado. Es considerado uno de los alimentos más apestosos del mundo debido a su intenso olor. El proceso de preparación del surströmming implica salar y fermentar los arenques en barriles durante varios meses. Tradicionalmente, los arenques se capturan en el mar Báltico durante la primavera y se colocan en barriles con sal. La sal extrae la humedad de los peces y promueve la fermentación. A medida que los arenques fermentan,
se produce dióxido de carbono y gas sulfuroso, lo que concluye el fuerte olor característico del plato. El resultado final es un arenque con una textura blanda y un olor penetrante y desagradable. El olor amoníaco que desprende el Surströmming puede ser tan fuerte que se recomienda abrir los barriles al aire libre o incluso sumergirlos en agua antes de abrirlos para reducir el impacto del olor. El Surströmming se suele consumir en fiestas y reuniones sociales en Suecia, donde se sirve junto con pan, papas, cebolla y crema agria. Aunque puede ser considerado un manjar para algunos suecos, su olor característico hace que sea un alimento muy polémico y desafiante para los paladares no acostumbrados. Cabe destacar que la venta y transporte del Surströmming está sujeto a regulaciones y restricciones debido a su olor y a la posibilidad de que los barriles fermentados se hinchen y puedan explotar si no se manipulan adecuadamente. Muchas gracias por llegar hasta el final, por favor comparte y suscríbete.